Vivir sin duda es más importante que leer, pero leer ayuda a vivir la plenitud, contribuye a hacer la vida más hermosa, más amplia, más generosa. Es una cita del libro La magia de los libros de nuestro escritor venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa. Fue docente, fue filósofo, no quiero decir que fue político, porque es una figura que está un poco desdibujada, pero en su época ser político implicaba ciertas facetas del ser humano que hoy pues ya no hacen falta. Pero ese es otro tema. Vamos a hablar hoy de los libros. Este ensayo de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que se llama La magia de los libros, recoge un poco esos métodos para emprender lecturas profundas de las que hemos venido hablando. Entre otros, bueno, él habla de los libros como unos hijos de los que uno no quiere ver los defectos y él ensalza, alaba a los libros. Pero el lector desprevenido, el lector que no está acostumbrado a leer regularmente, para ese lector está hecho este ensayo. Entonces Luis Beltrán Prieto Figueroa nos habla de las variedades de lectura, de las formas de leer y las variedades de libros. Hay libros, según él, que son formadores y hay libros que son deformadores. ¿Cómo lograr identificar cuáles son unos y cuáles son los otros? Pues leyéndolos. Lo importante entonces en la lectura es tener un propósito. Si nosotros tenemos un propósito en la lectura y nos cae en la mano un libro malo, en las primeras lecturas ya nos daremos cuenta que no cumple con el propósito que nosotros teníamos en mente y lo podemos desechar. En la medida que nos vayamos ejercitando en la lectura, si leamos libros buenos o malos, iremos entrenándonos para poder desechar aquellos libros que realmente, como dice él, son estúpidos, libros estúpidos, que los hay. Entre otras cosas, él habla entonces de cómo se va desarrollando la sensibilidad del lector a medida que se va leyendo. Y trae entonces a colación una cita de un jurista español que escribió algo sobre el alma de la toga. El alma de la toga se refiere a este jurista español que por aquí como su nombre se llama Ángel Osorio Gallardo. Habla de que el profesional solo se remite a leer cosas que tienen que ver con su profesión y acaso, dice acaso. Entonces, el alma de la toga significa que aquel profesional que se preocupa por leer más allá de las cosas que son inherentes a su profesión, ese profesional se va sensibilizando, va entrenando su sensibilidad. Entonces, ese profesional que se atreve a leer novelas, prosa, poesía, teatro, y también ese profesional que se preocupa por mejorar su gusto musical, por mejorar su gusto por las artes, va generando una sensibilidad, que lo va a ayudar en su propia profesión. Tengo un amigo, un ingeniero coreano, que dice que de tanto leer, él fue capaz de identificar cuando estaba en una obra, cuando el cemento estaba mal mezclado. Dice que las columnas le hablaban cuando estaban ladeadas, y eso es gracias a tanto leer otras cosas que no tenían que ver precisamente con su profesión. Entonces vemos aquí como la cita de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que dice que vivir sin duda es más importante que leer, pero leer ayuda a vivir a plenitud, como un profesional que se cultiva en la lectura puede llegar a vivir en plenitud su profesión. También habla de esa expresión que hemos escuchado de que somos lo que leemos. Él dice que eso no es verdad, porque eso es darle exclusivamente la importancia a los libros en nuestra formación. Hay gente analfabeta que llega a ser buena persona sin haber leído nunca. Eso no es exclusivo de los libros, pero leer sí, sin duda, es más importante, es muy importante y más importante que no leer. Para terminar, bueno, voy a leer una cita de Jorge Luis Borges que dice:
Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo hasta que da con su lector, con el hombre destinado a su símbolo. Ojalá podamos conseguir ese libro al que estamos destinados. Saludos.